Mucho gusto nuevamente, mi nombre es Carlos Elisur, yo soy director de GCM, de la parte de proyectos, enfocados en todos los proyectos que tienen que ver con lo que son cadenas de suministro, logística particularmente, tanto para México como para Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo están los retos para la industria de logística. Indudablemente han venido haciéndose cambios. Actualmente tenemos muchos cambios sociopolíticos, muchos cambios económicos y por otro lado estamos enfrentando una serie de eventualidades y restricciones tanto en el área de transporte como en el área de operaciones que indudablemente nos están llevando a tener un sinnúmero de eventos que tenemos que realizar en términos de mejora de nuestras empresas. Una de las preguntas que podríamos hacernos hoy en la tarde es ¿cómo está nuestro físico? ¿Quién me podría decir? No sé si me alcanzan a escuchar bien todos, pero ¿cómo está nuestro inventario físico, contralógico? ¿Creen que todos estamos bien? ¿Que no tenemos nada que mejorar? ¿Que no hay nada que ajustar? Son preguntas que podríamos hacernos fácil y rápidamente para responder si tenemos algo que mejorar en este contexto. Conocemos cuál es el costo del transporte para cada uno de nuestros clientes. Hay algunos que están saliendo muy caros y a lo mejor no lo sabemos. Dependiendo de las restricciones, qué es lo que nos pide, qué tanto en su momento nos están pidiendo que se personalice, que lo quieren en ciertas tarimas, con ciertos niveles, cuando de la planta están saliendo con otras características y con otros. Esas son situaciones que diario se nos están presentando, sobre todo cuando tenemos que entregarles a los grandes autoservicios, que son los que están de alguna manera imponiendo todo ese tipo de restricciones, ¿no? ¿Cómo está el costo de distribución? ¿Cómo está? ¿Quién podría decir que lo está bajando? Es bien importante porque finalmente es uno de los costos, si lo vemos en términos de la cadena de suministro, uno de los costos más importantes y de los cuales nos está afectando más a las utilidades de la empresa. Y como resultado también nos afecta al área correspondiente de logística, ¿no? Las mermas, ¿cómo están? Son preguntas fáciles antes de irnos a la fiesta, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es nuestro porcentaje o el valor de los obsoletos? Indudablemente cada una de estas preguntas son preguntas que realmente nos están haciendo todos los días nuestros directivos, quien dirige la empresa, quien ve la estrategia y que de alguna manera las necesitamos enfocar. Y esto nos lleva a un punto, ¿está controlada nuestra operación logística? Esa es parte de las cosas que queremos platicar. Lo que vamos a hablar ahora entonces es una serie de retos que todos nos enfrentamos. Cómo poder solucionar algunos de ellos. Realmente no hay una solución única, es muy personalizada para cada una de las diferentes empresas que aquí se encuentran. Aquí vemos ciertos de los componentes de la cadena de suministro, sin embargo hay dos que son muy importantes y uno de ellos está precisamente a la mitad, lo que es el transporte. Si el transporte falla, nos va a empezar a fallar toda la operación. Si el inventario falla, nos falla también la operación. Y como resultado, el que es impactado es el tema del procesamiento de órdenes, el cual finalmente se ve con un mal servicio, ¿no? O viene como resultado de quejas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con los administradores de logística? Se están enfocando en dos características muy interesantes de acuerdo a las tendencias que tendremos en el mercado. Una de ellas es entender la demanda que tiene el cliente, cómo entra en conflicto con cada uno de los eventos del sistema. Nos piden que se les entreguen ciertos horarios, a veces no tenemos transporte, nos piden que se les entregue con cierto embalaje, es complicado, implica más mano de obra, en fin, todas esas características son demandas que están presentando con nuestro cliente. Y eso nos conlleva un tema en términos de qué hacemos, o lo hacemos más eficiente, o lo hacemos equilibrado, rediseñamos, qué tenemos que hacer para cubrir este tipo de características conforme van avanzando en términos de las problemáticas que tenemos que estar resolviendo. Dentro del almacenamiento tenemos un montón de retos. Dentro de ellos es, de entrada, ¿dónde ponemos la existencia? La vamos a poner, en el caso de aquellos que vienen de una empresa manufacturera, con el proveedor, lo podemos dejar en el almacén, lo tenemos que dejar como parte del proceso, dejarlo dentro de la planta, lo tenemos que dejar en nuestros almacenes de producto terminado, en almacén de maquiladores. ¿Dónde dejamos el inventario? ¿Cuál es el que mejor nos conviene como organización integral para efecto de poder hacer eficiente la cadena de suministro? ¿Cómo tenemos con eso un mejor tiempo de respuesta? Teniendo un rastreo de inventario correcto, sobre todo en las empresas de alimentos, hay una necesidad que ha venido imperando cada vez más para poder lograr tener un certero rastreo en términos de los seguimientos de lote, particularmente desde los eventos que se tuvieron en el 2000, no recuerdo, cuando fueron el atentado de las torres, se incrementó muchísimo, sobre todo en las fronteras y con Estados Unidos, el tema del rastreo.
¿Cómo están básicamente las auditorías y los costos de inventario en toda nuestra cadena? Finalmente todos estos van teniendo impacto que debemos de estar resolviendo. ¿Qué es lo que pasa con términos de transporte? La primera parte es que tenemos una tecnología que va más allá de 15 años en muchos de los casos, que no se ha invertido en una infraestructura, y esta infraestructura estamos hablando tanto carretera, de medios, de características, que nos está llevando a tener una serie de problemáticas que en su momento nos conlleva a tener un tema con respecto al tema de servicio al cliente. Tenemos clientes expertos ahora que ellos están exigiéndonos más y más cambios y más características conforme se están solicitando la información. Tenemos ahora un tema de inversión en tecnología que no necesariamente se da. Si a esto le agregamos el impacto desfavorable que tenemos en las monedas, cómo están cambiando los precios de nuestros combustibles y más este último semestre que hemos estado trabajando con ellos, el tema de inflación, peajes, los temas de seguridad, donde invariablemente ya tenemos que estar contratando incluso una serie de características de resguardo, de equipo de resguardo que va acompañando a nuestras compañías. Finalmente son parte de las cosas que se van dando. Y si esto fuera poco, tenemos una serie de competencias que pueden ser globales, regionales, incluso ya hay compañías de Centroamérica que están ofreciendo servicios en México. Entonces ya las fronteras ya se están rompiendo en ese contexto y viene a llevar un manejo muy fuerte de competencia. Si a esto le vamos a agregar para el tema de transporte, el tema de infraestructura de caminos. Una encuesta que hizo una institución de los Estados Unidos, que es el Departamento de Transporte en Estados Unidos, decían que, y no tiene, acá ahí no se ve bien el porcentaje, pero básicamente este es el porcentaje más alto, y ese porcentaje lo que está representando es los congestionamientos de tráfico, y eso nos pasa a todos, tanto cuando hay algún tráiler que se nos cae, cuando cierran la carretera, cuando hay manifestaciones. Indudablemente son las mismas características que se están presentando a nivel global. Gracias, me decían que no se escuchaba, perdón. Que se están presentando a nivel global, y la capacidad de moverse indudablemente nos está alterando en términos de los temas de servicio al cliente que se tienen que estar dando, ¿no? El otro tiempo indudablemente que nos afecta es los incidentes de tránsito. Sin embargo, son los menores. Realmente el que nos está impactando son todos estos atrancones o temas de congestionamientos viales que se están dando. Y por último, en términos de manejo de desafíos, pues tenemos una serie de características adicionales que se van dando, que van desde la disponibilidad del conductor, que llegue a tiempo, que sea profesional, que no tengamos limitaciones de capacidad, o por ejemplo las restricciones de peso o entregas, que en muchos lados ahora en nuestra capital o en muchas de las capitales ya se empiezan a dar. Alguien me decía en una empresa, esta imagen es exactamente lo que estamos enviando. Espero que no sea el caso en algunos de los participantes, ¿no? Pero finalmente esto tiene un costo tanto de servicio como un costo logístico, un problema en las entregas, un problema en el servicio al cliente, que es donde finalmente nos enfrentamos. Tenemos una serie de orígenes y fuentes de problemas logísticos, pero ¿dónde detectamos esto? Lo importante es dónde detectamos, y alguien nos decía alguna vez, cada vez que nos hacen uno de estos eventos, tendríamos que festejarnos en lugar de preocuparnos. Y es básicamente donde se dan las quejas del cliente. ¿Y cuáles son estas? Cuando hay faltantes, cuando hay retrasos, cuando no llegó a tiempo. Ese tipo de eventualidades son las que en su momento se van presentando y que a veces no nos gusta que nos estén llamando para efecto de decirnos que se está presentando este tipo de quejas. Esto nos lleva a revisar cuáles son los impactos que tenemos desde el punto de vista logística, y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos un tema de inventarios altos, tiempos de entrega que tenemos que eficientar o tenemos que reducir o tenemos que ver de qué manera aplicamos correctivos para efecto de hacer eficientes las entregas. Si tenemos que cambiar algo en producción o cómo contenemos esos embarques que son urgentes para los nuevos productos que a lo mejor ni siquiera tenemos claridad de que ya tienen un precio y que tienen que estar ya disponibles para el mercado. Finalmente es una serie de orígenes que vamos teniendo. Una realidad es que se están incrementando los productos. Y esto en muy corto tiempo están durando. Un caso lo vemos ahora en todos los celulares que están tomando fotografía, que todos son modelos diferentes. Entonces van cambiando a una velocidad muy rápida, y a veces eso también nos ocurre en los productos que estamos manejando día con día. Esos ciclos cortos de producto, la proliferación de las líneas, la reestructuración de instalaciones, o por otro lado la lealtad que finalmente puedan tener los compradores, de alguna manera eso se va cambiando también conforme se van presentando nueva globalidad, múltiples productos que se están presentando día a día conforme se dan los eventos comerciales, ¿no?
En fin, tenemos una serie de circunstancias y esta es una realidad que está ocurriendo no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Un tema de economía global, de distancia, un costo de velocidad que definitivamente nos está impactando. Una propuesta que se realiza para poder manejar cada una de estas eventualidades, indudablemente es el tema de la integración, y esto integración de la cadena de suministro. Aquí hablamos básicamente de todo lo que pudiera darse conforme desde el punto de vista de proveedor, lo que es el transporte, producción, lo que pudiera ser la parte de distribución, acompañado directamente hasta el punto de venta del cliente. Eso es lo que hay que empezar a trabajar. No es un evento fácil, es un evento que se tiene que trabajar muy constantemente con las diferentes áreas. Definitivamente disminuir la cantidad de recursos para ofrecer un nivel de servicio a clientes no es necesariamente la solución, sin embargo sí el tener una planeación completa y objetiva de la cadena de suministro. Indudablemente todo esto tiene un objetivo: incrementar el nivel de servicio, con esto obtener lealtad de clientes. Esto sí nos ayuda en términos generales. Se han hecho estadísticos, aquí vemos uno que fue determinado por Martin Christopher, un especialista en logística, donde nos dice básicamente cuál es el impacto si vemos una cadena desintegrada en términos de nivel de servicio con respecto a otra que sí lo está haciendo. Inmediatamente se ven los niveles, cómo pueden estar haciendo. ¿Y eso qué implica? Comunicación, implica colaboración, implica el término de darle a conocer a nuestros proveedores o a nuestros clientes todos los temas de demandas que vamos a estar manejando con ellos, de fijar citas, de ver los planes de producción, en fin, dependiendo de la industria que ustedes estén manejando, pero indudablemente cada uno de ellos tiene un resultado diferente. Pero en la medida que vamos integrando proveedores, integrando cadenas laterales, integrando a los transportes, integrando a los maquiladores dentro de toda una sola planeación, esto nos debe ayudar invariablemente para poder subir el nivel de servicio requerido. Y esto nos da un impacto directo en los inventarios, en los gastos. Deberían de tender a bajar más que a incrementarse y a tener una serie de características adicionales para poder soportar la cadena de suministro. Algunas características son bien complicadas, porque si nosotros nos ponemos a pensar, a veces lo que hace calidad es que quiere que todos los productos sean correctos, pero eso implica unos niveles de producción con ciertas características que a su vez nos están saliendo más caros, cosas que finanzas nos dice que no lo hagamos. Y por otro lado, la gente de almacenes nos quiere mantener siempre con un nivel bajo de almacenes junto con finanzas, pero servicio a clientes o ventas lo que quiere es inventarios altos para poder lograr el servicio a clientes o las metas de ventas que están teniendo. ¿Cómo coordinar todas estas actividades? Esa es una labor que se tiene que hacer integralmente. Esa es parte de romper esas fronteras operativas. El inventario no es una propiedad algunas veces, y tenemos ejemplos de empresas que lo que hacen es que dicen, aunque estén en la misma área, dicen, este es mi inventario en buen estado y este es en mal estado, y este yo respondo y el otro no. O sea, no puede ser. Es una planeación global la que se sugiere para efecto de poder lograr y tratar de romper todas estas áreas de impactos diferentes por los que se van teniendo sobre la cadena. ¿Qué es lo que pasa en términos del rol de la logística que va teniendo en los negocios? Definitivamente, cada vez hacemos más con menos. Los recursos están más restringidos. Indudablemente debemos obtener mejores resultados, y en ese contexto lo que se busca es la mejor contribución posible. Ahora los gerentes de logística, anteriormente se tiene, y todavía hoy en muchas empresas, se tiene la imagen de un gerente de logística que va con una papeleta, un lápiz, y algunas veces, lamentablemente, todavía en nuestros mercados, se busca que las personas incluso que están operando, ¿no?, los materiales o los productos terminados tengan no toda la preparación necesaria, o que incluso las categorías son de las más bajas. Esa es una realidad que pasa en nuestros almacenes, en muchos de ellos todavía. Indudablemente eso está cambiando. Ahora ya estamos viendo a nuestros gerentes de logística con un asistente personal. Ya muchos trabajan con tablets. Estas tablets ya pueden tener a menudo cifras con respecto a cómo va la visibilidad en términos de cuántos pedidos se tienen que entregar, cómo está el transporte, cómo está la eficiencia operativa, cómo están los tiempos, cómo está la carga. Finalmente todo esto ya se está dando mucho más. Ahora se ve ya una persona con una tableta, con un celular o con un computador al lado. Sin embargo, todavía en muchos de nuestros almacenes se ve esa infraestructura muy básica de operación, la cual definitivamente no nos ayuda a poder incrementar los niveles de servicio.
En términos de números, hay una serie de números que van a ser impresionantes. Esto es a través de una encuesta que hizo Intermeg hace un par de años para llegar a ver cómo estaban las cifras con respecto a las operaciones. Y hablamos de números un poco. Se dice que en un periodo de un año tenemos hasta 3,000 horas perdidas por procesos ineficientes. ¿Eso qué implica? Ir a buscar producto y no encontrarlo. Decir que está en un lugar, tampoco estaba. Decir que el lote no había caducado. Llegaron a recuperar una materia prima o un producto terminado y resulta que ya había caducado o ya era obsoleto, ya no se podía utilizar. Todo eso son horas de ineficiencias que se están acumulando. Muchos de los áreas de logística lo que están buscando son ahorros de logística. Estamos hablando de más de un 20% en cifras que se andan buscando. ¿Es que significa? Prácticamente, si nosotros podemos ahorrar un 5 o 6% en el área de logística, créanme que es invariablemente una mejora. Nosotros tuvimos un proyecto en Latinoamérica que se hizo un manejo de una reducción de inventarios del 2%, eliminando prácticamente los obsoletos, y eso pagó todo un proyecto en Latinoamérica. Créanme que es bien importante el tema de buscar los ahorros y buscarlo donde realmente se encuentran, ¿no? Esperar mejor control del inventario. El 53% es lo que está esperando, según la encuesta de Intermeg. Yo creo que aquí tenemos una mejor cifra, pero invariablemente en la encuesta que ellos hicieron encontraron que el 53% de los gerentes de logística, gerentes de abastecimiento, lo que estaban buscando era invariablemente tener un mejor control de inventario. Eso significa que la percepción, ni siquiera es que realmente que sea real, significa que la percepción de que está incorrecto el inventario no es el adecuado. Perdón. Perdón. Me equivoqué, tecla. El 47% están buscando mejoras en el servicio al cliente. Y finalmente, el otro 45% o está siendo obligado o de manera intuitiva ya le están diciendo que tiene que mejorar las cifras en términos de costos, porque generalmente son muy elevados, cuando generalmente también el almacén es un área que siempre no tiene costos altos, por el contrario, tiene costos bastante bajos en términos de cualquier centro de costo financiero, ¿no? Aquí una de las recomendaciones como parte de la administración integral de la cadena de suministro invariablemente es alinear los procesos. Y el alinear los procesos no significa que cada área independiente los mejore, sino que se mejoren dentro de toda la cadena, como lo hemos venido comentando. Y aquí no hay otra, finalmente hay que alinearlos, hay que documentarlos, deben de estar conocidos y hay que utilizar la tecnología. La tecnología ayuda mucho en términos de apoyar al área de de transportes, de almacenes o cada una de las diferentes áreas de logística para poder utilizar el mejor y de alguna manera que los procesos estén reflejados en las herramientas tecnológicas que estén utilizando. Hablando en términos del almacén, tenemos 3 puntos críticos. ¿Cómo damos un alto nivel de servicio tomando en cuenta que tenemos un bajo inventario y además de que tenemos restricciones en costos? La combinación no es nada fácil. No es nada fácil. Nos están pidiendo incrementos en la productividad, en el almacenamiento, mejorar los procesos manuales, tener una rapidez de surtido y por otro lado un costo de inventarios que pueda ser bastante bajo como para seguir operando. Realmente es bien complicado poder llegar a todos estos escenarios, pero esto lo podemos lograr si podemos avanzar hacia escenarios con una cadena de suministro integrada. En el término de los almacenes, el proceso como tal hay que mejorarlo en términos de la precisión y la eficacia. Por supuesto tenemos una serie de procesos en el almacén, cada uno con sus diferentes puntos y restricciones. Ustedes los conocen mejor que nadie, pero finalmente aquí la parte importante es que los productos que se están recibiendo deben ser acomodados y algunas veces ese acomodo no es del todo adecuado. Eso nos lleva a tener un problema de control de inventarios. Este punto, el tema de control de inventarios, que pudiera ser un punto relativamente sencillo, es el que finalmente es el que nos pueda entrar hasta cualquier punto que se tenga que dar dentro de la cadena de suministro. Hay un refrán por ahí que dice, Tom Peters, que en su momento comentó, que dice, una vez en movimiento el producto debe continuar hasta que llegue a su destino final, y eso es desde que está ya en los almacenes de producto terminado hasta que le llega al cliente. No debería de estarse deteniendo. Esa es una regla para efecto de poder reducir esos tiempos y finalmente poder trabajar con la cadena de suministro adecuadamente. Algunos puntos críticos que se dan durante el proceso de recibo es, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cómo lo estoy recibiendo? ¿Lo recibo el producto correcto? Créanme que en muchas ocasiones no se está dando. En la cantidad correcta, en las condiciones adecuadas, en el momento en que estaba programado.
Esto lo que nos conlleva es hacer una planeación de cargas, una prerecepción, una identificación del producto para efecto de poder entender qué es lo que se está presentando, qué es lo que se está recibiendo y dónde lo vamos a poder llevar a cabo el almacenamiento. En la medida que este proceso, simplemente que le llaman prerecibo a algunos logísticos, se agilice, eso lo que nos va a dar es una preparación para el acomodo, la cual a su vez nos va a permitir ser mucho más ágiles en los procesos de surtido, aprovechar los cross-dock, aprovechar los temas de que probablemente no se tenga ni siquiera que llevar hasta el fondo del almacén, que se dejen las primeras filas de acomodo del almacén para efecto de que sea retirado de una manera muy rápida y muy ágil, ¿no? En el acomodo tenemos muchos objetivos, pero el primero que quisiéramos mostrar es dónde lo vamos a poner. La definición de estas reglas de acomodo no necesariamente son reglas que definitivamente se tengan de alguna manera automatizadas. Generalmente se tienen siempre en la cabeza de alguien que en su momento se llama Pedro, llegó Pedro, sabe dónde lo puso y Pedro es el que sabe dónde recuperarlo. Si no viene Pedro nos pone como locos porque eso implica gasto de alguien que va a tener que ir a invertir y nos remitimos entonces a los números que hablábamos hace un rato. Son horas de ineficiencia que en su momento se tienen que estar invirtiendo para efecto de poder buscar el producto adecuado. La revisión de la carga, la separación de los productos, la verificación correcta, la verificación de que se puso el producto indudablemente donde se tenía que haber acomodado en la localidad que de alguna manera le correspondía, eso es algo que debería de tomar valor prioritario sobre estas iniciativas. Aquí hay muchos proveedores que incluso ustedes pueden ver que traen los racks, traen las etiquetas, traen ese escáner, pero es una realidad, mucha gente la usa pero no la usa adecuadamente. Nos ha tocado casos que llegamos, vemos, le están escaneando una localidad que no es la correcta, a pesar de que el dispositivo le está diciendo dónde tendrían que haberlo acomodado y qué producto es. Ese tipo de variables son las que hay que manejar. Esto nos debe ayudar sobre todo a maximizar el espacio. ¿Cuánto tenemos de espacio sin utilizar? ¿Cuánto nos está costando eso? ¿Qué nivel de servicio podríamos dar adicional en caso de que eso se pudiera cubrir? Ese tipo de variables son las que podríamos estar de alguna manera indicando para efecto de poder llegar al acomodo. Y en el surtido no quisiera tocar muchos de los temas que vienen aquí, solamente quisiera que cada uno de ustedes se llevara una idea. Las cifras que ustedes estamos viendo en la parte de la izquierda de la pantalla, básicamente lo que nos dicen es cuáles son el nivel de porcentaje sobre los cuales se identifican las empresas de primer mundo, de primer clase, en términos de órdenes surtidas, con exactitud. ¿Cuáles son aquellas que son embarcadas en tiempo, completas, cumpliendo la solicitud al cliente? Entonces, esos son estadísticos a nivel mundial y dice cuáles son a nivel los mejores en su clase, dependiendo del giro de cada una de las empresas, cuál es el nivel medio y cuáles están un poco rezagados y que deberíamos de estar. Dentro de los aspectos importantes tenemos 4, que aquí los vemos. ¿Cómo está administrado nuestro almacén? ¿Cómo hacemos nuestro equipo más eficiente en términos no solamente de todo lo que son jaulas, equipos, montacargas, sino también la mano de obra? ¿Cómo los capacitamos para efecto de que ellos sean un activo que a su vez nos esté dando más en términos de que en lugar de eso nos esté costando desde el punto de vista financiero? Y finalmente la tecnología, que hay que aprovecharla. Tenemos un montón de herramientas. Vamos a hablar de algunas de ellas, pero finalmente yo creo que todos tenemos un ejemplo diferente que nos puede apoyar en términos de lo que se está utilizando para la parte de las herramientas diferentes. En el caso de, bueno, no sé a quién le pasa esto, ¿alguien de aquí es planeador de transportes? No, creo que no. Bueno, al menos no nos van a oír y finalmente no se van a sentir aludidos. Pero finalmente tiene que ver un montón de puntos, me refiero a aludidos por la foto, Finalmente tiene que revisar muchos elementos, tiene que soportar la estrategia, el modo de transporte, tiene que ver la ruta de los transportistas, el equipo, los proveedores, va a llegar, no llegó, la cita con el proveedor, la cita con el cliente, ahora con los autoservicios que nos piden una hora específica, finalmente también es un escenario que se tiene que estar trabajando. Todo esto lo tiene que tener el planeador en la cabeza en el momento que hace la planeación. ¿Cómo le hace? Además de eso, tiene que, si esto fuera poco, también tiene que revisar los procesos y las restricciones que el cliente le está imponiendo para la entrega, dado la alta caracterización de personalización que nos piden ahora los clientes. Entonces, finalmente, esto es una actividad muy dura que se tiene que hacer con el transporte. Dentro de esto viene también la información de negocio. Ellos, cuando planean, entonces revisan, a ver,
cuáles son mis entregas, mi demanda, mis distancias, cuántos transportes, cuáles son mis gastos, cuáles son mis cuotas. Aquí, ¿qué estamos haciendo en términos generales para poder solventar esto? Hay muchas herramientas tecnológicas, ya vamos a hablar adelante de ello, pero hay herramientas tecnológicas que pueden apoyarlos a soportar cada una de estas iniciativas, ¿no? La planeación, ¿qué es lo que nos dice? Hay rutas, viajes, transportes. Hay herramientas que incluso fueron diseñadas por la parte del MIT para el ejército de los Estados Unidos, precisamente, que ahora ya son comerciales y ya se utilizan en muchos rubros, los cuales fueron utilizadas precisamente para efecto de crear rutas dinámicas en función de tiempos de guerra, pero ahora esas rutas se utilizan para las carreteras. Mucho de lo que ustedes ven a través de los celulares, precisamente con los mapas, es una parte solamente de unas herramientas que se tienen para lo que es la creación de rutas automatizadas. Y esto da un resultado, que es la utilización de vehículos, distancias, cuántos camiones, en fin, cuál es la carga que vamos a tener para efecto de poder avanzar en términos del manejo de las rutas. Parte de las cosas adicionales que se tienen que entregar es, por ejemplo, las ventanas de tiempo. ¿A qué hora me va a atender mi cliente? ¿En qué unidades debo usar? Yo no puedo meter un tráiler a un expendio muy pequeño porque voy a saturar el área y eso me lo va a impedir incluso la parte de restricción vehicular. ¿Qué vehículos necesito? ¿Cuáles son los tamaños de la orden? ¿Los puedo mandar en camionetas, en motocicletas? Ni hablar, hay algunos casos que se necesita que sean en avión. Ese tipo de variables finalmente son las que se tienen. Y con esto crear frecuencias de entregas. Las frecuencias de entrega es lo que se llama más adelante un plan maestro. Ese plan maestro lo que nos permite es visualizar cuáles son las diferentes secuencias de entrega o días de entrega que es más eficiente para que yo le entregue a mis clientes. En términos generales, hay una serie de herramientas tecnológicas que nos pueden estar ayudando. Estas herramientas nos deben de ayudar para temas de productividad, temas de costos, contención de costos, mejora de servicio a clientes. Indudablemente ayudarnos también a satisfacer esa necesidad que nuestro cliente nos está pidiendo de una manera muy personalizada. Ya no es masiva como antes, ahora sí nos están pidiendo muy personalizado. Aquí solamente algunos de las recomendaciones. Yo supongo que todos los que están aquí de alguna manera manejan algún sistema de inventario. Estos seguramente pueden ser algunos de los beneficios que han podido encontrar en ellos, desde una mejora de productividad hasta tener el stock preciso. Esta es una herramienta que les podría ayudar en algún momento. Minimizar el papeleo, visibilidad remota de los datos. Finalmente estos son, y aquí el mensaje que les pido que es con el que se queden son de lo que deberían de buscar que sus herramientas les ayuden a tener, para efecto de poder lograr una eficiente operación de logística, partiendo desde el punto de vista, en este caso, del almacén, para poder tener un mejor servicio a clientes. Los costos de un warehouse pueden ser altos dependiendo del tipo de warehouse que ustedes estén considerando, de herramientas. Sin embargo, deben tomar en cuenta que hay costos que tienen que ver con licenciamiento, con servicios profesionales de implementación. Tengan cuidado que aquí el consejo que damos nosotros es que los consultores, y eso que soy director de la empresa consultoría, los consultores tienen que darle el conocimiento al área logística se las tienen que transferir el conocimiento de las herramientas, para efecto de que cuando ustedes se queden o la gente que se quede a soportar la operación conozca cómo hacer las configuraciones y no haya una dependencia. Los desarrollos, hay que tener cuidado, que no sean tantos que después nos cueste tanto trabajo cambiarlos. El soporte continuamente, cada año se tiene que dar generalmente un soporte para efecto de tener nuevas actualizaciones en los sistemas de almacenamiento y la infraestructura. Y aquí hablamos de cualquier tipo de los que podemos encontrar aquí, desde lo que son radiofrecuencias. Ya hay equipos que se trabajan a través de dispositivos como celulares, tabletas, que se pueden utilizar para efecto de hacer una recepción de productos. Ese tipo de cosas ya pueden ser utilizadas, lo que es igual utilizar los que vienen en la mano para efecto de poder trabajar de una manera muy fácil. Sin embargo, a estos costos les pido por favor que consideren también las actualizaciones, los nuevos productos, los nuevos procesos y el crecimiento que ustedes van a tener. Indudablemente todas las empresas están buscando un crecimiento, entonces ustedes generalmente cuando hacen la adquisición de este tipo de herramientas esperan mantener un retorno a la inversión a 2, 3 años. Ten cuidado el cuarto año cómo va a ser esa inversión, porque seguramente la empresa ya cambió, de 2 a 3 años ya cambió y eso tiene un costo. Hay que ver cuál va a ser ese costo, ¿no? Este es un ejemplo solo de lo que es la funcionalidad base que ustedes deberían de buscar en sus herramientas de gestión de almacenes. Lo que es movimientos, control de calidad, rastreo de inventarios, tener un control de lotes, de series, tener múltiples capacidades para hacer la recepción
Ese tipo de variables son importantes para que ustedes los puedan hacer, pero indudablemente eso es parte de lo que ya debe de tener cualquier sistema de control de almacenes, de inventarios. Hay una serie de funcionalidad complementaria que deben de ustedes de visualizar, que se vaya presentando en sus herramientas o en cualquiera de esas que vayan eligiendo. Una de ellas debe ser un bajo costo en términos de propiedad, que rápidamente ustedes adquieran el conocimiento y ustedes posteriormente lo puedan utilizar. El uso de dispositivos móviles y así como que puedan accederlo desde un punto web, cualquiera que este sea. Esas son herramientas que indudablemente y funcionalidades que hoy están en el mercado, se pueden utilizar y finalmente es lo que ahora los clientes necesitan. Frecuentemente nuestras compañías con las que trabajamos como 3PLs nos piden que directamente el cliente se conecte. Eso es muy importante porque el cliente directamente se le da una firma, se le da solamente un mecanismo de acceso y él accede, revisa cómo está el estatus de su inventario, qué está pendiente, qué es lo que ha recibido, qué es lo que está en tránsito. Algunas empresas no quieren dar toda la información, pero se puede hacer ya. Entonces hay que tener cuidado que sean funcionalidades que en su momento puedan estar contempladas dentro de todo el cúmulo de herramientas que ustedes estén teniendo. En términos de la planeación de ruta también es importante considerar cuáles son las funcionalidades. Indudablemente necesitamos, está duplicado, perdón. Indudablemente todas estas deben de venir enfocadas a lo que es la utilización de vehículos para efecto de cálculo de la ruta. Perdón, aquí hay una que está duplicada, aquí está. Lo que debemos de buscar en los temas de nuestras rutas es que disminuya los costos de estadía y así como los costos de ruta. Hay un montón de herramientas. Lo que es importante es que ustedes busquen herramientas que les permitan hacer de una manera ágil ese proceso de ruteo con tantas variables, que no dependan de que llegue la persona responsable, sino que se incorporen solamente los datos de demanda, los datos correspondientes a las rutas o la información general y que con esto ustedes puedan reducir costos de estadía, de ruta, vehicular, violaciones o planeaciones de tiempo y que esté incrementando el servicio al cliente. La sugerencia aquí principalmente desde el punto de vista de gestión es que ustedes se apoyen con ese tipo de herramientas. Se ha demostrado, y estos son estadísticos que tiene AMR Research, que estos son las cifras de beneficios que se pueden obtener a partir de la mejora tan solo de este tipo de herramientas. Hay otras herramientas, pero estos se ven resultados importantes que se pueden ir manejando si utilizamos herramientas como estas, con estas características. Algunas cosas que ya no están necesariamente por venir, ya están aquí. Tenemos almacenes totalmente robotizados, que desde la recepción empiezan a través de equipos robotizados a descargar el vehículo, lo ponen en una localidad, un mecanismo que lo lleva, lo almacena, no sabemos dónde, y cuando se le pide lo trae y lo lleva directamente a través de carruseles, directamente hasta el camión. Eso ya existe, tiene un costo de inversión, por supuesto tiene un nivel de servicio mayor, pero finalmente ya se está presentando. Y a esto le podemos agregar muchos más temas, como lo que son edificios neutros en carbono, para efecto del tema así como los camiones híbridos para todo lo que es el tema de cuidado del medio ambiente, operaciones de voz y picking guiados ópticamente. Tenemos aquí algunos ejemplos, uno de ellos se llama el robot Tally. Ustedes lo pueden buscar ustedes directamente en internet. Yo traía algunos videos de estos, pero creo que por tiempo ya no vamos a poder visualizarlos, pero finalmente tenemos uno que es el robot Tally, que lo que hace es uno de los principales prototipos que hay, ya está desarrollado, está en California y lo encuentran ustedes en los almacenes. Lo que está haciendo es un pequeño robot que parece uno de esos ventiladores que es de pie, que lo que hace es que se está moviendo por toda la tienda de manera autónoma y lo que está haciendo es verificando si ya se tiene que reabastecer la localidad, si se tiene en algún momento producto obsoleto y se tiene que retirar, si hay productos que están mal los precios de acuerdo a la base de datos, y entonces manda la señal a los almacenes para que eso se vaya corrigiendo de manera eficiente. Tenemos este concepto de este robot, no sé si ustedes los han visto alguna vez, que son autónomos para el almacenaje. En ese caso, en algún lugar le llamaron las cucarachas, porque lo que hacen es que están hasta arriba en el techo, en rieles, y están caminando y lo que hacen es que bajan, cogen el producto, lo suben, lo almacenan, no sabemos dónde, ellos lo guardan, los mantienen en una base de datos, cuando se les pide, se vuelven a meter ahí,
los vuelven a sacar y los vuelven a llevar al área del andén. Y lo dejan exactamente bajo los requerimientos que se han requerido. Es un tema de robotizado completamente que ya existe. La entrega de pizzas robotizadas probablemente no sea necesariamente una novedad, lo que sí es que también ya hay un robot que las hace. Entonces ya hay un robot, solamente hace de ciertas características, no hace mexicana, pero finalmente sí ya hemos visto que lo que hace el robot es que arma la pizza con ciertas características, pone la pasta, lo organiza, lo pone y después lo pone en el área de un cajoncito para que sea entregado directamente de una manera totalmente autónoma. Es un robot que está entregando pizza a través de dispositivos de GPS. Y el Uber sin chofer, que se ha tenido más publicidad últimamente en los temas de la televisión, pero que finalmente lo que hace es una total autonomía, va manejándose solo. Entonces esto ya es una realidad que existe. En poco tiempo vamos a tener temas adicionales. En temas del almacén hay un escenario que es muy interesante, que es el sistema de picking ópticamente guiado. No puedo mostrar el video porque no tenemos red de internet, pero si alguien gusta, ya sea con la gente de Apix o más adelante les podemos enviar los videos. Pero finalmente nos piden su tarjeta, nos dan sus tarjetas y se los podemos enviar. Lo que hace esto básicamente es que por señales ópticas, como aquí lo vemos, y funcionan como lentes deportivos, o como aquí lo vemos, con nada más le está cubriendo un ojo. Lo que hace básicamente es que le van mandando señales ópticas. Estas señales lo va guiando por los pasillos del almacén hasta que llega a la ubicación correcta, le dice cuál es el producto, lo recoge y lo viene y lo pone en una caja que ya está identificada para efecto de que después llegue otra maquinita y se lo lleve. Esa parte ya existe, ya se utiliza, ya podemos empezar a hablar de eso y de empezar procesos de utilización de esto. Y finalmente algo que creo que ya hemos visto algunos, que son la entrega de productos a través de drones. Esto ya es una realidad también. En Australia está ocurriendo, ya se está entregando medicamento, en Dubái también está ocurriendo y en Estados Unidos, en California, también ya están realizando algunas pruebas de prototipo para entregar sobre todo medicamento. Muy interesante porque lo que hace es que, por ejemplo, Amazon ya lo está haciendo también en Estados Unidos. Llega el producto desde las bandas transportadoras, llega desde el carrusel, llega directamente a una cajita, la cajita ya tiene el dron listo, nada lo coge y se lo lleva, despega, llega al punto donde tiene que entregar, lo suelta y se va. Y finalmente ya llega el cliente y lo recoge y ya confirma de que se está usando. Esto no solamente está pasando en productos alimenticios o en pequeños productos como lo hace Amazon, ya está ocurriendo, ya se están haciendo prototipos grandes para traslado de producto de mayor envergadura, ¿no?